sesión mientras se siguen conectando los compañeros. Sí, pero yo creo que vamos iniciando, que ya pues, esperemos los faltando un cuarto para las Listo, 3 minuticos. 3 minuticos. Bueno, listo. Entonces, compañeros, demos inicio. Me complace muchísimo saludarlos. Espero que hayan tenido una excelente semana, muy productiva, que estemos muy sintonizaditos hoy para que continuemos con este ejercicio que hemos venido trabajando del componente de formulación de proyectos. Creo que hay algunas personas que se conectan pues hoy por primera vez. Me parece que Ginette no nos había acompañado antes. Bienvenida, Ginette. Mm, Básicamente, pues como para que nos contextualicemos un poquito, porque ya hacía como casi 2 semanitas que no nos veíamos, pues básicamente habíamos venido trabajando en un ejercicio de formulación que habíamos seleccionado, que era la construcción de la placa huella en el corregimiento de Calibío, de la vereda de Río Blanco. El ejercicio pues que habíamos iniciado fue a través de una lluvia de ideas para que pudiéramos identificar el problema, para que pudiéramos identificar pues cuáles eran como las principales causas. De ahí pues empezamos a construir el tema de posibles objetivos, de objetivo general, objetivos específicos, las actividades
generales y habíamos empezado pues un trabajo de actividades específicas de acuerdo pues a este ejercicio que habíamos seleccionado. Pues les cuento que yo ya hice la tarea de lo que trabajamos, plasmarlo pues en esta estructura que es la columna vertebral de nuestro proyecto. Aquí pues no sé si ustedes alcanzan a ver, voy a ponerlo un poquito más grande. Aquí pues ya de acuerdo a todo esto que nosotros habíamos hablado acá, igual esto como les he venido manifestando, yo se los voy a compartir. Está la matriz de árbol de problemas limpia para que ustedes arranquen pues con sus proyectos cuando tengan necesidad de formular. Y está el árbol de objetivos también limpio para que ustedes lo puedan completar. Aquí en otra hoja les he dejado dice ejemplo Palancahuella para que también pues, nos basemos como en qué fue lo que estuvimos trabajando. No perdamos de vista pues el ejercicio que habíamos empezado pues ya a trabajar como las actividades específicas. Entonces, pues ya esto está plasmado acá en nuestro monacho de árbol de problemas y árbol de objetivos. Entonces, pues habíamos determinado que el problema central era el mal estado de las vías terrestres del corregimiento de Calibío y como causas teníamos pues que era la carencia de una vía sin estructura técnica para el tránsito vehicular y además de eso pues el bajo nivel de cultura de la comunidad sobre el buen manejo de la vía. Frente a eso, pues habíamos identificado, mentiras, esas no las habíamos identificado, estas digamos que las estoy incorporando yo, unas causas indirectas relacionadas pues con esas directas que les acabo de mencionar y causas indirectas, entonces tenemos falta de organización de la comunidad para la construcción de una vía con la adecuada estructura técnica, falta de gestión para obtener los recursos necesarios para la construcción de la vía, en relación estos a la causa directa 1 y para la causa directa 2 tenemos que pues son limitados programas orientados a la comunidad para fomentar el buen uso de la vía. Con esto y con este ejemplo quiero decirles que no necesariamente, me he dicho, una causa directa puede tener varias causas indirectas. Aquí como ustedes lo ven, esta causa directa tiene dos causas indirectas. Y entonces vamos al tema de los efectos. Entonces, ¿qué me está generando el mal estado de las vías? Afectaciones a la salud por problemas respiratorios a causa del polvo en época de verano, alto índice de accidentalidad, dificultades para el acceso y la movilidad, y esto a su vez, ¿qué me está generando? Pues una baja calidad de vida en los habitantes, encarecimiento de pasajes y de productos de la canasta familiar, esto pues como efectos indirectos. Entonces con esto quiero mostrarles también que no necesariamente un efecto, para cada efecto directo se puede generar, se debe generar un efecto indirecto, no, o sea, digamos que estos dos, como lo ven ustedes aquí en el ejemplo, me están generando un efecto indirecto que es la baja calidad de vida de los habitantes. Ahora vámonos al lado de los objetivos. Entonces, como objetivo general planteamos que tenemos mejorar las condiciones de la vía terrestre del corregimiento de Calibío. Como objetivos específicos tenemos mejorar la superficie de la vía para el tránsito vehicular del corregimiento. Como segundo objetivo, promover el adecuado uso de la vía y una cultura vial responsable y segura. Y como actividades generales, para cumplir esos dos objetivos, tenemos para el objetivo 1, pues construir 1.700 metros de vía en concreto mixto para el tránsito vehicular en el corregimiento. Y para el objetivo 2, que es promover el adecuado uso de la vía, tenemos que la actividad es desarrollar un programa continuo orientado a la comunidad sobre cultura vial y sobre el mantenimiento preventivo y correctivo de la vía en el corregimiento. Como fines, que los fines están asociados también a los efectos, entonces tenemos que como fin, digamos, además del objetivo y el fin es lo que nosotros vamos a lograr con nuestro proyecto, o sea, digamos que el fin viene siendo como muy asociado a los impactos, entonces estaría disminución de enfermedades respiratorias en los habitantes del corregimiento, mejoramiento de intercomunicación terrestre en la población rural, que también estaría incidiendo en disminución
reducción de tiempos en los trayectos y disminución de accidentalidad en el corregimiento. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues a un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del corregimiento. No sé si hasta aquí me siguen, si hasta aquí tenemos alguna duda, si alguien que hizo el ejercicio, Jorge Eliezer, pues digamos que son los directamente relacionados con el proyecto Jorge Eliezer, Doris o Jesús Mesías, que también vi que por allí se conectó, pues consideran que hay algún tema que se deba incluir o que no están de acuerdo pues por algún motivo en el planteamiento que les estoy mencionando. Profe, pues yo, o sea, pues como uno no maneja, o sea, uno no maneja este tipo ya de, técnicamente de lo que es un proyecto y todo eso, nosotros como líderes lo hemos manejado de otra forma porque la información que nos pide la alcaldía en un momento dado es muy sencilla y la hacemos. Yo diría que en un momento dado como especie de un perfil de cosas básicas, entonces, pero ya hacerlo así como está aquí, pues realmente, y hoy sincero, no los manejo. Pero ¿qué veo aquí? O sea, yo veo que pronto que las causas y los efectos es como la parte negativa, es como la parte, sí, y ya lo que ya, cuando ya los objetivos, lo veo es como ya la parte ya positiva de sacar adelante. O sea, como veo desde mi punto de vista, veo esa situación, que iniciamos con una parte negativas y ya la convertimos en una parte ya positiva, que ya cuando hablamos de la mala calidad de las vías y todo eso, acá ya estábamos hablando ya del mejorar, el objetivo ya es mejorar, ¿sí? O sea, ya lo vamos desde otro punto de vista positivo. Ujú, correcto, así es, Jorge Eliezer. Digamos que de formulación a veces esto es como lo más engorroso, porque de esto depende, pues digamos que en adelante todo el proceso de formulación, como ya les había venido mencionando. Entonces es un ejercicio que requiere ir decantando, ir construyendo, tampoco pues que nos vamos a pasar toda una vida definiendo el árbol de problemas y objetivos, pero sí es algún ejercicio que no se hace pues así como de la noche a la mañana ni en 5 minutos. Sin embargo, pues como ustedes ven a lo largo de, de estas 3 sesiones que hemos venido teniendo, pues ya hay una estructura muy clara, digamos que hay una coherencia entre en lo que vamos a hacer, entre la problemática que identificamos, cómo lo vamos a solucionar y sobre todo cuál va a ser el impacto que vamos a tener con esa solución que nosotros estamos planteando a la problemática. Entonces, ese es el punto de partida para que podamos continuar con los otros ejercicios o con los otros componentes más bien de formulación de nuestros proyectos, que son unos bien importantes, que es el presupuesto detallado, el cronograma también muy específico, flujo de fondos que está asociado, pues como les había mencionado, a presupuesto y a cronograma y cadena de valor. Esta cadena de valor es especialmente importante cuando lleguemos al tema de MGA, ¿vale? Aquí en la cadena de valor nosotros resumimos cuál es nuestro objetivo específico, cuál es el producto, ya vamos para allá para el tema de producto, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, el tipo de gasto que significa el rubro que está asociado a esa actividad, cómo lo estamos midiendo, qué cantidad, valor unitario, valor total. Con este monachito que tenemos aquí, nos va a quedar muy fácil cuando lleguemos a ese punto de NGA poder diligenciar todos los campos, ¿vale? Porque simplemente venir, copiar, pegar. Entonces, con el ejercicio que ya avanzamos con la identificación de árbol de problemas y árbol de objetivos, entonces, ¿yo qué hice? Me fui al tema de presupuesto, en este formato de presupuesto detallado que básicamente, ¿qué contiene? Objetivo general, aquí copié el objetivo general que definimos, objetivo específico, entonces aquí está nuestro primer objetivo específico, el producto está asociado directamente, a ver, ¿quién nos quiere contar algo? Lo hecho por aquí.
Estoy dispuesto a hacer un segundo. Silenciamos a nuestras amigas. Listo, perfecto. Entonces, el producto, debemos nosotros definir de los productos NGA, eso lo analizamos estos días con una de las participantes del curso. Resulta que la NGA cambió, la NGA ya está actualizada con el nuevo Plan de Desarrollo Nacional, porque digamos que lo que les he venido diciendo, nuestros proyectos tienen que estar alineados tanto a los planes de desarrollo nacional como a los planes de desarrollo departamental y municipal. Entonces, en esos planes de desarrollo se definen unos productos que son los que se han cargado a la NGA. Yo descargué el catálogo de productos que debe estar asociado a MGA. Entonces la idea es que de acuerdo a la naturaleza de nuestro proyecto, de acuerdo a la línea estratégica, aquí la tarea para todos también los que formulamos, es empezar a sintonizarnos con este nuevo plan de desarrollo, con las nuevas líneas estratégicas, porque son bien diferentes, digamos, a las que se habían venido manejando. Entonces, aquí están sectores que tienen cada uno de los ministerios, de los programas, los subprogramas y los productos. Entonces, la idea es que de esos productos MGA nosotros logremos identificar cuál es el que vamos a obtener o cuál es el que vamos a entregar con el desarrollo de nuestro proyecto. Entonces, este documento yo se los voy a compartir para que lo tengan pues muy a la mano, en algún momento lo puedan consultar, lo puedan analizar y entre otras cosas pues miran como cómo está la estructura del plan de desarrollo y en estos 4 años qué es lo que el gobierno espera. No solo para proyectos comunitarios, sino que ahí si ven ustedes una oportunidad de formular un proyecto de inversión enfocado a otro tema, pues también existe la opción, ¿cierto? Si ustedes se quedan, como yo les he dicho, con esa capacidad de formular proyectos con metodología MGA, pueden formular cualquier proyecto, cualquier fuente. Entonces, una vez que identifiquemos el producto, lo incorporamos aquí, normalmente es un documento, de lineamientos técnicos, un programa, un instrumento. Bueno, ahí nos conexiones inestables. Hola, hola, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, yo la estoy escuchando perfecto. Listo, vale. Gracias, don Jorge. Entonces, describimos aquí nuestra actividad general, que era construir los 1000 metros de vía en concreto, y entonces aquí sí nos regamos a escribir todas esas actividades específicas que necesitamos para poder llevar a cabo esta actividad general. En la sesión anterior habíamos arrancado identificando que se requiere realizar la topografía de la vía, pero entonces revisando los elementos y toda esa lluvia de ideas que fue surgiendo en el ejercicio de la sesión anterior, yo miré pues que la idea que tiene don Jorge y su equipo es poder vincular al proceso de construcción a esos habitantes que tengan conocimientos básicos en construcción. Entonces, digamos que como punto de partida deberíamos poner aquí una jornada de socialización y sensibilización con la comunidad y aquí pues vamos a aprovechar para poder identificar como esos posibles roles, esas posibles vinculaciones que podemos tener a lo largo del proyecto. Entonces por eso la puse ahí como primera actividad de esa gran actividad que es construir la placa huella. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La idea es poder describir actividad, qué necesitamos para esa actividad, a qué rubro está asociado. MGA, como ya les había mencionado, tiene unos rubros ya definidos, esos también se los copio aquí en una hojita, aparte dice rubros MGA. Entonces, de esos rubros, o sea, yo no me puedo salir de ahí, no me puedo salir de estos 21 rubros que se tienen identificados para MGA. Entonces, es poner ese rubro,
aquí está asociado. Yo aquí, por ejemplo, puse alquiler de salón para X número de personas, 100 personas, 50 personas. Está asociado al rubro de materiales porque no encontré otro rubro, digamos, al que pueda yo cargar este alquiler de salón. Y aquí escribimos con capacidad para tantas personas, dotado de las ayudas audiovisuales, sonido. Aquí la unidad de medida que yo puse es por hora, pero ustedes pueden poner unidad, un salón, que les cobran 500.000 por decir cualquier cosa, independientemente si lo cobran, Pero y si la valor comunidad tiene todos unitario esos si es. elementos, ¿cómo lo maneja uno ahí? Si la comunidad cuenta con el Ok, salón comunal, correcto. con la Entonces, mire, silletería, justamente ¿cómo para, lo maneja? perfecto. Entonces, para allá voy. Digamos que ustedes, si yo, Marta Isabel Ocampo, requiero de ese salón alquilarlo, ustedes en cuánto me lo alquilarían. La idea es poder tener claro cuánto cuesta el alquiler, cuál sería el valor total y entonces en este caso esa sería una contrapartida en especie que ustedes ponen al proyecto, que era lo que yo les había mencionado. Recuerdan que si ustedes tienen los elementos para que sume, pues también que nosotros estamos teniendo algún aporte en contrapartida. Entonces, si ustedes ven, yo aquí lo cargué a contrapartida en especie. Pues obviamente esos valores son de referencia, no es a modo de ejemplo. Ay, caray. Pues, listo. Aquí ustedes si van a dar algún refrigerio, si van a dar algún otro ítem, pues lo incluyen aquí. Refrigerio, se dará tanto refrigerio. Bueno. Teníamos aquí como actividad específica 2, realizar la topografía de la vía, y entonces aquí tenemos como primer ítem, contratar al topógrafo. En este caso el rubro es mano de obra calificada, y aquí pues ponemos topógrafo con experiencia de X años si se requiere, si no pues se deja simplemente topógrafo, y pues que deberá contar con un teolito, era lo que nos decía don Jorge. Yo no sé si sea redundante poner que tenga teolito o no, pero me parece que entre mejor Un queden las cosas. equipo de medición. Ah, ok, perfecto. Yo aquí como unidad de medida le puse en semanas, le puse 2 semanas, pero ustedes pueden poner un mes o lo pueden poner como persona, es una persona. Digamos que eso está de acuerdo a la naturaleza de sus proyectos, a cómo ustedes lo van a contratar, si lo van a contratar por días, por horas, por mes, si es un valor integral para una asesoría que incluye unos tiempos intermitentes. O sea, eso es muy, muy de acuerdo a la naturaleza. Digamos que esta unidad de medida es muy libre de que ustedes la puedan poner como más se ajuste a sus proyectos. Y pues la cantidad ya ustedes la determinan. Si es persona, pues si es una persona, entonces le ponemos aquí por decir cualquier cosa, 2 millones de pesos. Si por ejemplo, ya ustedes definen aquí que eso es lo que van a solicitar de cofinanciación, entonces se lo cargamos a los recursos de cofinanciación. Recuerden que los recursos de cofinanciación son los que ustedes reciben de una fuente externa para financiar sus proyectos, y que la contrapartida es lo que ustedes ponen como comunidad, como ejecutores, para sumarle pues a esos costos del proyecto, y que la contrapartida se divide en 2, contrapartida en especie, que es lo que ustedes ponen, que ya tienen, como me decía Jorge ahora, nosotros ya tenemos el salón, tiene sillas, tiene todo, entonces no tienen que pagar por eso porque ya lo tienen, eso es una especie. Si ustedes tuvieran que pagar, por ejemplo, por el alquiler de sonido y lo quieren poner como contrapartida, pero tienen que pagarlo, esa es una contrapartida en efectivo. Entonces, más adelante, cuando veamos en la sesión de dirección y ejecución del proyecto, pues todo lo que ustedes ejecuten con recursos de cofinanciación y con recursos de contrapartida en efectivo debe contar con la respectiva partida contable que evidencie que efectivamente ustedes están pagando por ese bien, están pagando por ese servicio, independientemente de si es con recursos externos o con la contrapartida en efectivo que ustedes están poniendo. La especie sí
digamos que la especie solamente se certifica mediante un documento que avale el contador o que avale el representante legal. En caso de que tengan pues revisor fiscal, también lo avala el revisor fiscal, pero básicamente simplemente es una certificación que da fe de que se aportó X cantidad de dinero en especie al proyecto. Teníamos otra que era realizar el movimiento de tierras y excavar y el retiro de los escombros. Entonces, para esta actividad específica habíamos definido unos ítems, que era alquiler de bulldozer, alquiler de retro, alquiler de volqueta, un técnico para el seguimiento y monitoreo. Entonces, los tres primeros están asociados al rubro de maquinaria y equipo. La idea es que ustedes aquí escriban bulldozer, no tengo ni la menor idea de especificaciones técnicas aquí. Don Jorge, pues usted que conoce el tema, y por ejemplo, si es un proyecto que he visto muchos de mejoramiento, pues, o de aprovechamiento más bien de residuos orgánicos para disminución de contaminación y de generación de basura en las comunidades, pues entonces aquí, por ejemplo, si es la construcción del chute de basura, entonces, ¿qué elementos se requieren? ¿Qué medidas? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde lo van a instalar? Las adecuaciones del terreno para instalarlo. Hay unos proyectos también que hablan de unas huertas comunitarias, entonces la huerta comunitaria, qué extensión, qué abonos, cómo se va a preparar la tierra. Pues primero obviamente hay que preparar la tierra, posteriormente se siembra, cuántas van a sembrar, de qué especies, eh, todo ese tipo de cosas. O sea, la idea es que ustedes puedan desglosar desde lo macro, que es lo que ya definimos de árbol de problemas y objetivos, y vamos bajándonos hasta lo más mínimo posible de descripción de actividades que nos vamos a gastar. Digamos que en las observaciones que les hemos hecho a los ejercicios que ustedes han presentado, pues hemos hecho mucho énfasis en que tengan claramente identificados qué recursos necesitan. Recursos no solamente es dinero, recursos es personas, recursos es materiales, o sea, cada cosa que ustedes necesitan, eh, poder relacionarla, porque un proyecto mal costeado, pues digamos que va a generar de pronto que se ponga en riesgo que al final logremos cumplir con el objetivo que teníamos planteado. Entonces, es súper importante poder costear muy claramente nuestro proyecto, ¿cierto? Con todo lo que vamos a necesitar. Cosa que cuando esté en ejecución, pues no por allá a mitad de camino, ay, pero es que no presupuestamos esto y no tenemos cómo pagarlo y no tenemos cómo conseguirlo, que eso es lo que suele ocurrir en muchos proyectos. Por eso es que quedan a medias, porque no se logra pues como poder financiar esos elementos que se van encontrando en el camino. Por eso la importancia de que definan, así suene, digamos ya muy en la minucia, pero es preferible la minucia a que por allá nos encontremos con algún imprevisto que no tengamos cómo cubrir. Y este ejercicio lo hacemos con absolutamente todas las actividades, actividades generales, actividades específicas, los ítems que necesitamos, a qué rubro está asociado, aquí los describimos, identificamos la unidad de medida, qué cantidad necesitamos, cuál es el valor unitario, esto nos calcula cuál es el valor total y acá definimos de este valor qué recurso vamos a pedir y qué recursos vamos a aportar nosotros como comunidad, ¿cierto? Aquí está en lista formando las listo. Entonces, miren, aquí en resumen, esta plantilla pues se las dejo también a ustedes. Vamos a tener cuánto nos cuesta la actividad número 1, es decir, cuánto nos cuesta construir la placa huella con todos los elementos. Y acá, pues en la actividad 2 ponemos todo lo relacionado con lo que habíamos hablado, que era el programa sobre cultura vial y sobre mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces, aquí en el presupuesto, pues deberemos detallar cuáles van a ser esas actividades específicas que necesitamos para el desarrollo de ese programa y qué necesitamos para costear. Con esto, pues ya vamos obteniendo el valor de la actividad número 2. Aquí nos va sumando el valor
total del proyecto, el valor total, y quién me va a aportar, cuál va a ser el aporte total de cada una de las fuentes. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que tenemos hasta ahora de cofinanciación, es decir, lo que vamos a pedir 2 millones de pesos y como contrapartida en especie 300.000. La idea es que todo esto nos vaya sumando y al final pues obtengamos el valor total, ¿vale? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Todo bien, todo bien. Listo. Entonces, nos vamos al cronograma. Pues aquí en el cronograma hacemos exactamente lo mismo. Ponemos nuestro objetivo general, nuestro objetivo específico, la actividad general 1, que sería esta, la actividad general 2, la tenemos aquí, la tenemos. Y aquí cada una de las subactividades. Entonces, digamos que la jornada que definimos la vamos a realizar en la primera semana. Aquí vamos marcando pues con colorcitos en qué semana lo vamos a hacer. Una vez que hemos hecho esa sensibilización, entonces aquí iniciamos con el tema de remoción. La idea pues que ustedes aquí en la columna de subactividades o actividades específicas escriban cuáles son esas actividades que vamos a hacer. Entonces, aquí, por ejemplo, para poder iniciar con la remoción, ahí sí ya ustedes identifican y determinan qué actividad necesitamos realizar para la siguiente. ¿Es necesario hacer la remoción de tierras después de la sensibilización, sí o no? ¿Cuánto tiempo después? Ya ustedes lo identifican. Yo pensaría que sí, porque es que previo a eso ustedes deben identificar dentro de la comunidad quién es el que tiene las capacidades que puede apoyar en ese proceso de elaboración, de construcción, pues de la placa huella, de acuerdo a sus conocimientos básicos en construcción, quién puede apoyar con el proceso de seguimiento, de monitoreo, quién puede apoyar con el tema de las contrataciones, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es que podamos ir poniendo aquí primero, cuánto dura esa actividad y en qué momento la podemos hacer, ¿vale? Si es necesario terminar la actividad anterior para iniciar la que sigue y con esto, ¿qué vamos obteniendo? Vamos obteniendo al final del camino cuánto va a durar la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, importante que aquí uno paga primiparadas, que previo a todas esas actividades dejen ustedes un espacio de etapa contractual o precontractual, que en eso siempre hay una demora de al menos un mes, entre que revise el jurídico, que revise X, que revise Y, que finalmente pues se logre con la firma del convenio para iniciar ejecución. Siempre contemplen ese tiempo muerto antes de arriesgarse pues a poner unos tiempos de ejecución del proyecto. Tengan eso muy presente. Aquí ustedes ponen unidad de tiempo, pues en este caso sería semanas, ustedes lo pueden poner como meses. Lo ideal es semanas porque eso facilita mucho el monitoreo que vamos haciendo periódico de las diferentes actividades. Si nos retrasamos una semana, entonces eso que nos genera, que era lo que hablábamos con don Jorge la sesión anterior, si contratamos nosotros la volqueta para mañana y resulta que no hemos terminado la actividad anterior, pero ya está contratada, entonces ahí hay unos tiempos muertos que finalmente, ¿qué representan esos tiempos muertos? Representan dinero, dinero que no está presupuestado, dinero que tal vez no tenemos cómo cubrir, entonces súper importante que puedan medir esos tiempos muy a la realidad, no a la necesidad del proyecto,
No es que a ustedes les dijeron, listo, presenten el proyecto, pero tiene que ejecutarse en 6 meses. Eso es un riesgo, suele ocurrir y digamos que los formuladores y los que ejecutamos recursos, sobre todo públicos, debemos ajustarnos a eso, pero eso es un riesgo. O sea, hay un riesgo de que nos toque correr tiempos al final, de que nos toque asumir unos dineros. Entonces, lo ideal es que ustedes establezcan esos tiempos de acuerdo a la necesidad del proyecto, ¿vale? Entonces, con eso al final del día, pues ustedes ya saben, listo, me dura tanto, me cuesta tanto, de cofinanciación necesitamos tanto y nosotros como comunidad estamos en la capacidad de aportar tanto dinero. O sea, ahí con eso concluimos la columna vertebral de nuestro proyecto. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué actividades voy a desarrollar? ¿Cómo las voy a realizar? ¿En qué tiempo las voy a realizar? ¿Y cuánto me va a costar eso? Y además, pues, ¿quién me va a financiar? ¿Quién me va a poner tanto dinero y cuánto vamos a poner nosotros? Entonces, hasta ahí llega la columna vertebral, ¿cierto? El documento técnico del proyecto para efectos de que lo podamos formular a través de MGA, pues tiene unos elementos mucho más, no complejos, pero sí completos que requieren, pues, sobre todo de tiempo. Espérenme un segundito, yo miro que alguien por aquí ha escrito al chat. Eh, eh, yo creo que unos 20 minuticos más. Qué pena, chicos, aquí respondo una pregunta. Entonces, con eso pues ya tenemos esa estructura básica que necesitamos. Ahora, para quienes de pronto no estuvieron en la primera sesión, creo que en la primera o segunda sesión mostré yo cuáles son los componentes del proyecto. Bueno, el título, el título del proyecto, como yo les había mencionado, es lo último que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque en este proceso de construcción de árbol de problemas, de árbol de objetivo, de la estructura principal de nuestro proyecto, nos damos cuenta que no, que por ahí no es, que es otra cosa, que no vamos a solucionar eso sino otra cosa. Entonces es al final que ponemos el título, además porque el título está asociado, como yo les había mencionado, a las opciones de nombre que nos da MGA. Entonces MGA no, tiene unos términos específicos que cuando veamos MGA vamos a mirar si este mejoramiento, pero estoy segura que sí, está dentro de esos términos de MGA, porque la idea es que este proyecto brevemente lo vamos vaciando a MGA. Ese es el ejercicio que vamos a hacer posterior a esta sesión. Lo vamos a hacer a través de mi usuario de MGA, pero lo ideal, como les escribí en el grupo, es que ustedes puedan ir avanzando, que se creen el usuario en MGA. No sé si ya lo tienen. Es supremamente sencillo crear el usuario. No les representa a ustedes ningún compromiso con ninguna entidad, simplemente tienen su usuario y pueden entrar a cacharrear sin miedo, escribir lo que quieran en MGA sin miedo. ¿Por qué? Porque hasta que ustedes no transfieran el proyecto a la entidad que se los va a financiar, hasta que ustedes no lo envíen, ese proyecto es de ustedes y nadie más, digamos, tiene acceso a ese proyecto. Una vez que uno lo transfiere, si ya pierde total dominio, ya no se puede editar, ya no se puede hacer nada con el proyecto, porque ya lo tiene la entidad en revisión. Entonces hasta tanto ella no lo devuelva a nosotros o no lo apruebe, pues no podemos tener ese dominio de ese proyecto. Pero si no lo hemos enviado, podemos escribir, podemos hacer todas las pruebas que queramos sin ningún temor, ¿vale? Entonces la invitación que yo les hago hoy nuevamente es esa. Vayan generando su usuario en MGA, no les quita nada, o sea, no les representa nada para ustedes. En cambio, sí les puede ir ayudando a que vayan fortaleciendo, entre otras cosas, porque cuando trabajemos el ejercicio de MGA, pues yo esperaría que ustedes pues resuelvan las dudas que tengan frente a la MGA
previo a que nos encontremos. ¿Por qué? Porque una vez que ya surtamos con la sesión de MGA, pues digamos que ya ahí cerramos ese capítulo MGA y tal vez ustedes cuando lleguen al ejercicio de hacerlo van a encontrarse con muchas dudas. Entonces, los invito a que lo hagamos antes de que nos encontremos para mirar MGA, ¿vale? Entonces, bueno, entonces les decía que el título que le di al proyecto fue Mejoramiento de la estructura técnica para el tránsito vehicular en el corregimiento de la vía, aquí, de la vía. En el corregimiento Calibío, Ese sería el título de nuestro proyecto. Si ustedes identifican que ese no es el título, pueden cambiarlo, pueden ajustarlo, digamos que eso es lo que yo sugiero de acuerdo a la estructura que le dimos a nuestro proyecto, pero pues ustedes obviamente están en total libertad de cambiarlo. Vamos entonces a la estructura técnica del proyecto. Entonces, arrancamos con el título. Recuerden que, ya se los había mencionado, pero se los recuerdo, el título debe contener el proceso, es decir, mejoramiento, fortalecimiento, construcción, desarrollo, mejor dicho, la palabra que va a enmarcar su proyecto, seguido del objeto, desarrollo de un programa de fortalecimiento, fortalecimiento de capacidades, construcción de vía, en relación a los que me han manifestado residuos orgánicos y de todo el tema de las basuras, podría ser mejoramiento de condiciones ambientales de el barrio tal. Se me van ahorita como las ideas de proyectos que he revisado, pero entonces es el proceso, que es lo que vamos a hacer, el objeto, que me va a indicar qué voy a hacer específicamente, y la localización, que es súper importante, que se los ha mencionado, del barrio tal, del municipio tal, porque si no, digamos que nos quedamos gringos y como que en el contexto del proyecto no logramos ubicarnos muy bien, ¿vale? El resumen del proyecto, esto es lo último también que hacemos. Título y resumen es lo último, porque cuando nosotros estamos construyendo sobre todo la metodología del proyecto, que la vamos a ver ahorita, nos damos cuenta de que o se nos quedaron por fuera varias cosas, o hemos incluido cosas que no es factible hacerlas o que no es necesario hacerlas. Entonces, el resumen es lo último que hacemos. La justificación es poder argumentar por qué mi proyecto es importante ejecutarlo, por qué debe ser cofinanciado, qué voy a resolver con ese proyecto, o sea, de qué manera mi proyecto va a dar solución a esa problemática que hemos identificado. Todo en adelante se basa o está directamente relacionado a la problemática que identificamos y a la alternativa de solución que escogimos para esa problemática que identificamos, ¿vale? La introducción, pues es decir, el proyecto, que en realidad esto es texto, 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 van a repetir 1 y 10 veces en los diferentes capítulos algunos elementos. Aquí en la introducción, pues es básicamente explicar un poco cómo se construye el proyecto, qué problema se identificó, cómo lo vamos a solucionar, cuál es como la característica de la comunidad, cuántas personas están integradas, un poco el tema de la afectación, pues que está generando, en este caso la vía, pues que no está en las condiciones técnicas requeridas. Viene un tema de la contribución a la política pública, que básicamente es poder determinar, como ya les había dicho, cómo mi proyecto se articula con el Plan de Desarrollo Nacional, es decir, en qué programa, en este caso creo que el gobierno nacional en este momento no está hablando de líneas estratégicas, sino que está hablando de... Se me fue, ¿cómo era que está? Bueno, tiene un término diferente, no es apuesta, bueno, se me fue el término. Normalmente se le conoce como línea estratégica, este gobierno lo llama de una manera diferente,
Entonces, es poder identificar en qué eje estratégico se ubica mi proyecto, qué programa de ese eje estratégico y cuál es como la alineación, qué meta o cuál es el producto asociado a ese programa. Igual con el plan de desarrollo departamental. Están directamente relacionados, casi que tienen el mismo nombre de los programas, entonces es determinar, en este caso ya la vigencia 31 de diciembre de este año, aquí se habla de ejes estratégicos, cuál es como el objetivo del programa. Y lo mismo para el plan de desarrollo municipal. Entonces, no debemos desconocer absolutamente, no perder de vista más bien cuáles son o en qué lugar se ubica nuestro proyecto dentro de sus planes de desarrollo. El marco normativo, pues supremamente importante porque pues esto nos exige que nosotros tengamos identificados qué normas más bien regulan nuestro proyecto, si es un proyecto de construcción vial, qué normas debo cumplir previo, durante y después de esa construcción. No tengo la menor idea qué normas aquí debo revisar. Me imagino que debo cumplir con unos estudios de suelo, el tema de la afectación al medio ambiente. Para los que tienen dentro de sus proyectos concebido el tema de los residuos orgánicos, qué normas nos regulan en términos de separación en fuente, en términos de manipulación de esos residuos. Eh, Se me pierden en este momento las ideas de proyecto, pero entonces poder identificar nuestro proyecto, a qué normas se asocia o qué normas debemos tener en cuenta. Especialmente se tiene muy en cuenta las afectaciones al medio ambiente, digamos que es como las más recurrentes cuando ejecutamos este tipo de proyectos, ¿vale? La identificación y descripción del problema, que ya lo tenemos muy ampliamente eh, pues contextualizado, ya sabemos cuál es nuestro problema central y aquí en este documento, que debe ser una explicación bien amplia, además del problema central, es describir ese problema. ¿Cuál es la situación existente actual? Es decir, que si identificamos que es el mal estado de la vía, entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué extensión de vía que está generando? Si hablamos de que una de las causas es accidentalidad, entonces, ¿cuántos accidentes en promedio por mes, semanal, diario? Si estamos hablando de que esto nos está generando unas enfermedades respiratorias, entonces, del 100 habitantes, ¿cuántos están padeciendo por este tipo de enfermedades? Siempre aquí, indicadores. Y aquí es donde se asocia lo que yo les decía siempre, que en la preparación del proyecto nosotros debemos tener identificados claramente cuáles son esos datos demográficos de nuestra población, cuántas personas en total, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, cuántos adultos mayores, de pronto si es posible también el grado de escolaridad. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros poder tener claridad respecto a nuestra población, a esos indicadores que posteriormente nos van a medir, nos van a pedir, poder, si hay alguna convocatoria XY que esté enfocada a mujeres, entonces puede presentar un proyecto con mujeres, si está enfocado a jóvenes, entonces saber cuántos jóvenes tenemos, qué vocaciones tienen y poder también estructurar un proyecto enfocado a eso. Entonces, en esa preparación del proyecto antes de la formulación, este tema sí que es clave y aquí en la magnitud que debemos nosotros soportar en nuestro proyecto con indicadores, sí que es bien importante esta información. Las causas que generan el problema son las que ya identificamos, las indirectas, igual con los efectos. Aquí la idea es escribirlos y el árbol de problemas, pues aquí lo que hacemos es pegar este cuadrito o este monachito más bien que hicimos aquí, lo cogemos acá, lo pegamos y queda como una foto acá en nuestro documento técnico. Descripción de la situación actual, antecedentes. Aquí también es como otra vez indicar cuál es la situación actual,
desde cuándo se viene presentando, por qué la vía pues está tan desatendida, cuál tal vez podría ser un poco como si se pudiera tener el volumen pues de tránsito que tiene la vía, lo que más podamos, de antecedentes, desde cuándo se construyó, desde cuándo existe el corregimiento de Calibío, cuáles son como las principales vías, qué otros municipios conecta o qué otros corregimientos conecta, digamos si es tránsito necesario para otros corregimientos más lejanos. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder determinar también la importancia que tiene la vía para este caso puntual. Para el caso del tratamiento de las basuras para aprovechamiento de residuos orgánicos, igual cuánto en promedio se podría determinar que se produce de basura por cada hogar, cuántos hogares tenemos, el barrio desde hace cuánto existe, cuál ha sido pues como la dinámica pues del barrio, las afectaciones, si es un barrio que queda pues dentro de una vía principal, que tenga un flujo de tráfico importante, o si más bien es un barrio con una vía pues digamos no tan principal. O sea, todo lo que nosotros podamos contextualizar aquí es bien importante, porque eso permite al evaluador o a quien lea el proyecto pues tener una contextualización, una idea clara de la comunidad, de cuál es la situación, qué antecedentes tiene, como para hacerse una idea también de esa solución que estamos proponiendo. La identificación y análisis de participantes es la misma cosa. ¿Quiénes son nuestros participantes? Yo aquí, como les había mencionado en este Excel, también les dejo los participantes. Ustedes son libres aquí de poner los participantes, si es la gobernación, si es la alcaldía, si es la ONG, si es la Junta de Acción Comunal, si es la Policía Metropolitana, si es la universidad a través de tal facultad, si es, bueno, el organismo que ustedes consideren aquí. Siempre bien importante, cuál es el rol. Si es el rol de cooperante, es decir, que nos va a dar a nosotros recursos, bien sea en efectivo o en especie para ejecutar nuestro proyecto, sería un cooperante. Y súper claro los beneficiarios, que los beneficiarios no solamente se limitan a las personas de nuestro barrio, de nuestra comunidad que se van a beneficiar del proyecto, sino que, por ejemplo, y aquí esos datos demográficos sí son bien importantes, para el caso de la placa huella, por ejemplo, cuántas personas de los corregimientos aledaños, de otros municipios, etcétera, etcétera, transitan por esa vía. Ese también es un beneficiario, porque si bien no está dentro del perímetro de donde estamos construyendo la vía, sí se beneficia de esa vía en buen estado. Entonces, también ese haría parte aquí de los beneficiarios, que es como esa población en general, que vendría a ser, cuando veamos eso en MGA, vendría a ser la población afectada por el problema. Una cosa es la población objetivo, que es donde se centra el proyecto, el corregimiento, en este caso de Calibío, el barrio X, la comuna X, esos son los beneficiarios directos, pero hay una población afectada, que son barrios aledaños, visitantes, personas que transitan por el barrio, si queda alguna universidad, alguna cosa pues así importante cerca, esa es una población afectada, ¿vale? Entonces, aquí en esta descripción de población afectada, pues describimos. Bueno, íbamos acá en los participantes. Aquí, como les acabo de mencionar, población afectada y objetivo. La afectada por el problema es todas esas personas que indirectamente, perdón, se ven afectadas. No solo las de mi barrio, sino como les acabo de mencionar, el que transita, el que sale a trotar, el que pasa por ahí porque es una vía principal, los niños que tienen que pasar por ahí porque esa es la vía que los conduce al colegio, que vienen de otras veredas, de otros corregimientos, pero que esa es la vía de acceso. Esa es población afectada. Y la población beneficiaria o la población objetivo en este caso sería esos directamente habitantes del corregimiento de Calibío, del barrio X, de la comuna X, para el caso de los otros proyectos, del municipio X, para el caso de macroproyectos, del municipio o del departamento, incluso para los que son más grandes. Los objetivos, esto ya
lo tenemos claramente definido en nuestro árbol de objetivos, el objetivo general, objetivos específicos, actividades principales, que recuerden que son dos que están asociadas a esos objetivos específicos, cuáles son los fines, en este caso, cuáles fines directos y cuáles son los fines indirectos. ¿Cuál es el indicador para medir el objetivo general? Nuestro objetivo general está asociado a mejorar la superficie de la vía para tránsito vehicular. Entonces aquí el indicador pues sería cuántos metros de vía estamos mejorando. El indicador sería metros de vía en mejores condiciones y el indicador pues sería en este caso los 1700 metros. Con este rasero nos van a medir a nosotros la ejecución de nuestro proyecto. Si dijimos que eran 1700 metros de vía en concreto con XY característica, deben ser 1700, no pueden ser 1690, 1650, deben ser 1700. Pueden ser 1800, sí, no menos de 1700, ¿vale? Las alternativas de solución, aquí algunos, digamos, formuladores les gusta plantear dos alternativas de solución para que luego se haga el análisis solo con la alternativa que nosotros vamos a desarrollar. Generalmente, pues eso no es necesario, basta con que ustedes describan la alternativa de solución que están planteando, que en este caso pues es el mejoramiento de las condiciones técnicas de esa vía o la construcción de la placa huella. Entonces, aquí en este análisis técnico de la alternativa seleccionada lo he marcado con otro color azul. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros detallamos y especificamos lo más que se pueda las actividades que vamos a realizar. Entonces, el desarrollo de la alternativa se llevará a cabo a través de dos objetivos. Listo. A través de dos objetivos, aquí escribimos los objetivos. Para el cumplimiento de cada objetivo se llevará a cabo la siguiente actividad. Entonces, la que definimos como primera actividad es la construcción de los 1700 metros de placa huella y esta actividad comprende el desarrollo. Esto lo estoy haciendo a modo de ejemplo para que ustedes con sus proyectos, con las otras actividades que se tienen previstas, lo hagan así de detalle. Entonces, por ejemplo, hemos definido la jornada de sensibilización, entonces se llevará a cabo una jornada de socialización con los habitantes del corregimiento, buscando involucrar a la comunidad dentro del proceso. En dicha reunión se identificarán las personas que tengan conocimientos básicos en construcción para que participen activamente en la construcción de la placa huella. Dicha jornada tendrá una duración de tantas horas, se espera contar con la participación de tantas personas, y se dispondrá de un salón con sillas, ayudas, ta. Aquí es importante también la convocatoria, se realizará a través de mensaje por WhatsApp, a través de un documento escrito que será entregado a cada uno de los residentes de sus viviendas, a través de la publicación de una cartelera de invitación en la parroquia, en la escuela, en el polideportivo. Bueno, describir en detalle qué es lo que se va a hacer, porque si ustedes se dan cuenta, en ninguno de los apartes que hemos visto hasta ahora hay descripción detallada de las actividades. Aquí en el presupuesto nos dice sí, que se va a hacer una actividad general, que hay unas actividades específicas y que requerimos unos materiales para esas actividades específicas, unos recursos, unos elementos, pero no describe en detalle, así como se requiere aquí, cada una de esas actividades, ¿vale? Al final, súper importante, cada actividad general debe tener un resultado, un entregable y un medio de verificación. Para este caso, pues, nuestro resultado debe ser los 1700 metros de vía construida en concreto, el entregable, pues, es la evidencia de la construcción de la vía, medio de verificación, registro fotográfico, mediciones, bueno, no sé cómo se pueda medir eso. Para el caso, pues, de los proyectos orientados al tema de las basuras y de residuos, entonces el resultado, pues, va a ser tantos kilos de
compostaje o de abono orgánico generado a través de la recolección, disminución de tantos kilos, tantas toneladas de basura mediante el aprovechamiento de tantos kilos, toneladas, no sé, de residuos orgánicos, o enfocado al número de viviendas. Tantas viviendas que hacen proceso de separación en fuente y utilización de residuos orgánicos para otros procesos, ¿vale? De acuerdo a la naturaleza que tengan sus comunidades y sus proyectos, se enfocan esos resultados, esos entregables y esos medios de verificación. Localización de la alternativa, pues barrio tal, corregimiento tal, vereda tal, del municipio tal, del departamento tal, y la cadena de valor, aquí vamos a echarle una ojeadita a la cadena de valor, básicamente era lo que les había mencionado ahora, objetivo específico, el producto que identifiquemos de MGA, aquí sí nos vamos a solo actividad general, no al detalle de la actividad específica, sino a la actividad general de construcción de los 1.700, cuánto nos va a costar en mano de obra en total, cuánto nos va a costar en materiales, cuántos en los otros rubros que nosotros identifiquemos de los que les mencioné acá de rubros de MGA. Este es el resumen básicamente de por cada actividad cuánto me cuesta cada rubro y al final cuánto me cuesta la actividad. Entonces, este cuadrito lo pegamos acá donde dice cadena de valor. Tal cual lo pegamos así en el Excel. Análisis de riesgo de la alternativa, que era lo que ya habíamos mencionado. Es qué riesgos están asociados a mi proyecto, riesgos asociados tanto a objetivos como a actividades. Es bien importante y MGA siempre pide eso. Un riesgo asociado a mi objetivo general, un riesgo asociado a mi actividad. Entonces, que si el objetivo es mejorar la vía, el riesgo puede ser que no se logre pues en los 1.700 metros de vía en concreto, sino que logre 1.600. ¿Qué voy a hacer yo para mitigar ese riesgo? Riesgo, por ejemplo, que no haya participación de la comunidad, que la articulación de las instituciones no permita pues que el proyecto se ejecute en el tiempo determinado. Por ejemplo, para la actividad 2, que es la del desarrollo del programa de sensibilización con la comunidad, el riesgo podría ser una baja participación de la comunidad en el proceso. ¿Cómo lo voy a mitigar? ¿Vale? Entonces, digamos que esa es como la estructura general que debe tener el documento técnico. ¿Qué anexamos a ese documento Ahí se técnico? pueden ser más la calidad de los materiales. Exactamente, Una, ese punto en la, súper en la importante. misma, en la misma composición de los elementos como el cemento. De pronto un cemento que esté Correcto. ya bastante deteriorado por la temperatura, en fin. Exactamente, ese tipo de riesgos. Ese tipo de riesgos, ¿para qué? Para que nosotros, previo a la ejecución de nuestro proyecto, los tengamos claramente identificados y podamos mitigarlos, o sea, podamos previamente desarrollar las acciones necesarias para que esos riesgos no se presenten y pongan pues en riesgo, valga la redundancia, la ejecución y el cumplimiento de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué anexos presentamos a este documento técnico? La MGA, una vez que la realizamos en el sistema, la podemos convertir o ella la podemos descargar en un documento MGA, entonces eso es lo que se anexa de la MGA, ese documento PDF, perdón, el presupuesto detallado, que es lo que acabamos de ver, las fuentes de financiación, aquí lo he dejado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando hay recursos de contrapartida, se deben aportar las certificaciones de esas instituciones de que nos van a aportar X y recursos de contrapartida, bien sea en efectivo o en especie. Eso debe ir. Y el cronograma físico y financiero. Aquí este cronograma financiero es el flujo de fondos, que básicamente aquí lo que nos dice este flujo de fondos es lo mismo, objetivo general, objetivo específico, qué actividad general, qué actividad específica o subactividad, unidad de tiempo, inicio y final, pero no asociado a la ejecución de la actividad, sino al gasto. Es decir, en qué momento
yo me voy a gastar esos 10 pesos que dije que me iba a costar la actividad específica uno o los 20 pesos que dije que me iba a costar la actividad específica 2. ¿Por qué? Porque esto, para efectos de los desembolsos, son bien importantes saber en qué periodo me voy a gastar yo qué tanto dinero. Además que esto nos sirve para las entidades que nos financian los proyectos, que nos puedan medir el nivel de eficiencia en la planeación de nuestros proyectos. Eso sí que es bien importante, que tengamos claro en qué periodos nos vamos a gastar, entre otras cosas, porque eso ayuda también a la ejecución financiera del proyecto, a que no se nos vuelva un desorden, pues, de platas, que nos gastamos esto acá antes de tiempo y que luego no nos quedó para financiar esa actividad que ya se terminó. O sea, esto nos ayuda, así como nos ayuda el cronograma con nuestras actividades para saber qué retrasos estamos teniendo con las actividades. Este flujo de fondos nos ayuda a ir teniendo control del gasto de esos recursos, ¿vale? Entonces, ese también es un anexo al documento técnico. Para el presupuesto es muy importante que ustedes tengan en cuenta el tema de las cotizaciones. Por lo general, nos piden 3 cotizaciones de cada una de esas contrataciones que ustedes van a hacer. ¿Para qué nos sirve eso? Para que nosotros en la planeación presupuestal de nuestro proyecto no nos desfasemos y vamos a poner unas actividades muy sobrecosteadas que luego lo que nos va a generar es que no ejecutemos los recursos en su totalidad. Eso en términos administrativos es un desgaste porque toca devolver, porque toca hacer unos, en el presupuesto pues de las entidades que nos financian, allá tienen que hacer unas gestiones internas que son bastante engorrosas, o que nos ocurra lo contrario y es que nos fuimos por debajo del costo y que finalmente no tengamos cómo adquirir esos bienes y esos servicios para la ejecución de nuestros proyectos. Entonces, por eso el tema de las cotizaciones, si bien son un requisito, aunque no lo fueran, deberíamos nosotros adoptarlo como una cultura para poder estar muy en línea con esos costos reales. Hay que tener en cuenta aquí que, por ejemplo, yo formulo un proyecto hoy que se demoró en aprobación, se demoró en ejecución, perdón, en legalización, y resulta que viene iniciando en un año y medio, que es como ocurre con los macroproyectos que, por ejemplo, se financian por el Sistema General de Regalías. Entonces resulta que en un año y medio lo que yo costeé hoy, pues ya va a costar al menos un 10-13% más que el certificado del PC que hemos estado teniendo en los últimos años. Entonces, ese es un riesgo que hay que correr. Normalmente los proyectos no manejan imprevistos, pues porque para, sobre todo los entes públicos, financiar imprevistos es bien complicado legalizarlos, siempre tienen que tener claro y estar asociados a un rubro específico. Entonces, digamos que esos imprevistos, esos sobrecosteos, ¿a quién les va a asumir? Pues al ejecutor. Entonces, tener también muy en cuenta esos tiempos. Mm, digamos que hasta aquí terminaríamos nosotros con el tema de formulación como tal de nuestros proyectos. Yo aquí les he dejado pues las plantillas, la idea es que se las voy a compartir. Aquí, bueno, voy a tomar un pantallacito de quienes están aquí para enviarles al correo. Enviarles al correo. Y si ustedes recuerdan, pues de pronto que hoy no se haya conectado algún compañero y que nos haya estado acompañando en los últimos días, pues me escriben un mensajito, fulano estuvo en tal capacitación, pues para yo también tenerlo en cuenta para enviarle estas matrices, porque la idea pues es premiarlos a ustedes que han estado tan juiciosos con estas sesiones, ¿vale? No sé si hasta aquí tengamos alguna inquietud o algún aporte, algo que nos quiera nutrir el proceso. Pero Marta, Señor, yo de mi parte, pues
De mi parte, pues creo que estas matrices que usted nos está entregando, pues algo hemos, digo algo porque no todo, pero sí cabe mejor el conocimiento, porque es que, a ver, los temas que entrega directamente el proyecto, los módulos, pues no trae este tipo de matrices, solamente, o sea, es redacción. Ujú, Personalmente, correcto. por ejemplo, los ejercicios yo los he hecho a lo que he podido entender, pero si me hubieran entregado, por ejemplo, estos elementos que usted no está entregando en la matriz de diferente, pienso que uno como que a medida que uno ve los cuadros, pues lo va entendiendo mejor. Entonces me parece muy importante que usted nos ha entregado estos elementos, porque yo hablaba con un amigo, el proyecto, o sea, no es fácil verlo en 4 talleres. Él me decía, Sí, pues un total. proyecto, hay una especialización, hay magíster en proyectos, hay doctorados en proyectos, y nosotros en 4 secciones, pues difícil. Yo de todas formas, yo le agradezco mucho. Algo se me ha quedado. Ahí toca es continuamente uno estar revisando como este material, como que haciendo ejemplos, llenándolo, ¿sí? Para poderle, como irse familiarizando. Entonces, es ideal, ya que nos va a dejar esta matriz. Ya, ahora ya entiende, por lo menos uno ya entiende la matriz. Yo en los trabajos que presenté, pues no, realmente no, y en Excel y todo eso, no, ni idea. Yo lo hice como le digo, reitero, a lo que yo entendí realmente. Pero ya con esto, pues ya al menos uno ya, pues uno tiene el conocimiento, digamos, en construcción, yo me defiendo en ese aspecto, yo puedo hacer un presupuesto, pues en la medida como lo he visto. Puedo hacer un cronograma de actividades, claro, puedo hacer un cronograma de acuerdo como uno lo conoce, como lo vio eh, hace mucho tiempo, pero ya con un cronograma de acuerdo a lo que usted lo presenta, o un presupuesto de acuerdo a lo que usted no lo presenta, pues no lo he visto nunca. Entonces, pero esto ya, obviamente, ya toca como que irle trabajando bastante este aspecto. Sí, don Jorge, así es. Pues nosotros precisamente mm, identificando pues como esa debilidad del material que hay cargado en plataforma, pues sí vimos como esa necesidad de reforzar y sobre todo dejarles a ustedes elementos pues para que puedan seguir usando y para que puedan tener esa capacidad de formular. Mm, digamos que hasta aquí va formulación, pero la idea es que una vez que veamos MGA, tengamos una sesión, una última, para mirar el tema ya de dirección y de ejecución, de seguimiento, pues, a esos proyectos, que sí también es bien importante. O sea, sí es importante y a veces es complicado que nos aprueben un proyecto. Una vez que nos lo aprueban, pues también como que tener la capacidad de entender en qué vaca loca fue que nos metimos y esa capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutarlo tal cual como nos lo aprobaron, pues también requiere unos elementos mínimos de seguimiento, de monitoreo, para que no ponga en riesgo justamente ese cumplimiento, pues porque finalmente a veces en su mayoría, pues sobre todo estos proyectos, pues son recursos públicos y ustedes saben que los recursos públicos pues son muy eh, revisados, que efectivamente cumplan pues con el objetivo, que estén bien direccionados, que no haya desvío, bueno, etcétera, etcétera. Y entonces a veces aquí es donde fallamos también mucho los ejecutores, porque nos aprobaron el proyecto y resulta que a veces nos relajamos y no, como que no le paramos bolas a tiempo a ese cronograma, si lo estamos cumpliendo o no, al presupuesto, si nos estamos, digamos, ciñendo a lo que hay ahí definido, o estamos pagando más, o estamos pagando otras cosas que no están presupuestadas, eso sí que es delicado. Pues también vamos a tener una sesión para que revisemos como esas herramientas también que podemos usar para el tema de seguimiento, tanto a lo técnico como a lo financiero de los proyectos, ¿vale?
Entonces, bueno, ya cerrando el tema de formulación, tengan en cuenta también que para presentar sus proyectos, pues debe haber un cumplimiento de unos documentos, de unos requisitos legales. Normalmente lo que se pide es certificado de existencia y representación. Yo imagino que ustedes lo sacan en los municipios o no sé cuál es como la entidad que rige las juntas. Pues evidentemente no es Cámara de Comercio, pero por ejemplo, Perso- eh, Personería jurídica por las secretarías de es, gobierno oh, municipal o departamental. listo, perfecto. A través de esa secretaría, cédula de representante legal, antecedentes disciplinarios de representante legal, antecedentes fiscales, judiciales, lo de las medidas preventivas correctivas. Bueno, para el caso de ustedes no sé si aplique, pero para el caso, por ejemplo, de las empresas, estados financieros, el tema de RUT, experiencia a veces en ejecución de proyectos, que para el caso de ustedes no aplicaría, pero en algunos, y para algunas fuentes, pues se debe evidenciar experiencia en ejecución de proyectos, entonces ahí es donde enviamos los contratos anteriores, las actas de recibo a satisfacción o liquidación, bueno, todo ese tema legal. ¿Por qué? Porque donde falte algún documento, pues ahí digamos que se nos atrasa ese proceso de legalización y entonces vamos corriendo el tiempo y vamos empezando a generar esos riesgos de los que les he estado hablando hasta ahora. Entonces, no pierdan de vista ese tema de los documentos, ¿vale? Y pues participativo, ese tema de la comunicación no es fácil a veces con las comunidades, no es fácil involucrarlas, enamorarlas de nuestros procesos, de nuestros proyectos, de las necesidades que hay y de las posibles soluciones que hay a esas necesidades, pero ir sumando, o sea, a medida que se van obteniendo esas victorias tempranas, le llamo yo, las personas se van motivando y se van dando cuenta que sí, que hay mucho por hacer. Eh, y no, pues digamos que la invitación que yo les hago es a seguir con esas iniciativas tan bonitas. He visto unas muy buenas que se podrían replicar en otros barrios, incluso en otras ciudades. Entonces, no, sigan adelante. Yo les reitero lo que les he venido diciendo hasta ahora. Si necesitan alguna orientación, que les revise lo que han construido. Yo con muchísimo gusto lo puedo hacer. Pues desde mi conocimiento no me las sé todas, con toda seguridad que no, aprendemos cada día de errores, de aciertos, pero el objetivo y digamos que la misión más bien es intentar las cosas que, y créanme que lo que uno aprenda y sobre todo lo que uno entregue a la comunidad para beneficio de la comunidad, pues eso digamos que no se paga con nada. Entonces, no, pues no sé si alguien más tiene algún aporte, alguna pregunta, algo que no comprendió bien. No, discúlpeme que le interrumpa. Mire, por ejemplo, el caso de las juntas de acción comunal, usted y los compañeros presentes habrán escuchado que el gobierno, el actual gobierno, pues, está muy interesado en hacer trabajos con las juntas de acción comunal. Y hablamos en este caso de las placas huellas, hablamos de una serie de actividades. Y hablamos también, del presidente habla de que cuando hablamos del plan de alimentación escolar que ha sido un factor de corrupción en Colombia, él dice que va a Ujú, contratar con las juntas, pero es que hoy tenía casualmente una capacitación sobre ese aspecto, y el ujú, funcionario decía que era casi imposible que contratara con las juntas. ¿Por qué? Y es lo que estamos viendo aquí. O sea, no hay conocimiento, y no hay conocimiento, no tienen el flujo de caja, contabilidad, no tienen las personas idóneas para contratar un plan escolar que puede valer 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 millones de pesos. Por ejemplo, en el Cauca son cerca de 90.000 millones de pesos. Eso lo hacen con asociaciones de padres de familia. Entonces, el funcionario, por ejemplo, que daba la charla, decía que eso era pues inaudito que se viniera porque no hay el conocimiento.
¿dónde va a llegar la responsabilidad del manejo de esas platas? Obviamente ahí nosotros, la Junta de Acción Comunal, no somos vinculados a las cámaras de comercio. Antiguamente, hace unos 20 años, sí pertenecimos, una ley nos metió en la Cámara de Comercio, ley 537 de por allá del 90, creo que fue. Sin embargo, con otra contraley nos retiraron porque obviamente, pues allá no somos comerciantes, no somos industriales, sí, son netamente comunitarios. Pero con este tipo de situaciones que se ven hoy en día, los van a meter en un problema bastante delicado. Como le digo, contratar el PAE, por ejemplo, que son PAE, estamos hablando de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 millones de pesos, y eso, pues eso genera si los vamos a ver todo el proceso que estamos llevando aquí, no, yo creo que nadie le va a pegar a esto, porque al presentar un proyecto, pues o deben contratar una persona que les formule, que les saca todos los pasos y deben contratar todo un equipo, ¿sí? Contable, jurídico, bueno, administrativo y todo lo que tenga que ver para poder responder. Pero si el representante legal, que es el responsable absoluto de ese proyecto, es una persona que puede meter en un problema porque puede contratar Correcto. un equipo de trabajo de esos, disculpen la palabra, malosos, pues, que no hacen las cosas bien. Entonces van a tener una serie de problemas. Yo le decía al funcionario que yo compartía directamente lo que él pensaba, porque no es fácil, no es fácil. Y ahora el gobierno sí quiere o lo está involucrando a las juntas de acción comunal en todos estos pasos directamente y obviamente van a tener que presentarse en la metodología general ajustada. Ujú, correcto. Correcto, sí. Pues digamos que esto abre oportunidades, pero también pues un gran riesgo de, pues, de lo que hemos estado hablando acá, ¿no? Pero igual abre una gran oportunidad, si no para cubrir todo un departamento, si al menos para cubrir ese segmento que está como más cercano a nosotros. Digamos que ahí hay que madurar bastante pues el tema de esas ideas de gobierno, porque es que el papel de las juntas es bien importante. Digamos que no se le ha dado como ese rol o esas capacidades. Sobre todo financieras, para operar, pero sí es bien importante las soluciones que se pudieran generar a través de las juntas. Créanme que serían de gran impacto para las comunidades. Lamentablemente, pues como que no, como que se ha vuelto también un poco el tema político, pero sí la operatividad que se debe empezar a generar me parece que es bien valiosa para las comunidades. Entonces, empezar, pues, digamos, de a poquitos a fortalecer esas capacidades, porque pues cada uno, digamos que además que pues cada uno tiene sus ocupaciones, tiene sus temas pues de supervivencia, que también limitan un poco pues a que haya un compromiso pues activo y una dedicación mínima pues a los ejercicios, que no es fácil. Entonces también ese sería otro tema a revisar. Pero entonces yo creo que hemos, pues ya para ir cerrando, les agradezco muchísimo a todos los que se han estado conectando a estos ejercicios. Espero pues al menos haber podido contribuir algo pues a esas capacidades que ustedes cada día van a ir fortaleciendo. Y no quedo atenta, quedo en total disposición, les reitero, a poder aportarles en lo que requieran. ¿Vale? Y bueno, ¿no? Muchas gracias a todos. Les deseo una feliz noche, un muy buen fin de semana y ya pues la próxima semana estaríamos mirando qué día nos encontramos para que empecemos a trabajar en EGA. ¿Vale? Un abrazo a todos, feliz noche. Muchas gracias, doctora, que esté bien. Gracias, muy amable. Feliz noche, chao, chao. Gracias, Feliz, muchas, puen- muy amable. feliz puente festivo. Muchas gracias.